Buenas tardes y bienvenidos a todas y a todos. Gracias por incorporarse a esta nueva sesión de las conferencias de la Universidad Popular. Gracias también al equipo técnico, que es el que hace posible el mantenimiento de este sistema y luego grabar las conferencias y ponerlas en la página web. Hoy tenemos el placer de reencontrarnos con Tomás Duplá. Tomás estuvo con nosotros para conseguir para mí una cosa importante, que es en menos de 1 hora y media contarnos un poco todos los antecedentes y la historia del actual conflicto de Palestina. Y considero además que nos enteráramos de bastantes cosas, lo cual también tiene mucho mérito. Y hoy, por desgracia, el tema sigue estando de permanente actividad, de sangrienta actividad, y Tomás va a continuar hoy, pero ya para hablar directamente del actual conflicto, que enfrenta al Estado de Israel, un Estado que quiere, digamos, en principio quedarse con todo el territorio de la zona, y con una población palestina que estamos viendo cómo se desplaza a 2 millones de personas como si fuera ganado de un sitio para otro. Pero bueno, la historia es un poquito más compleja y las salidas Tomás plantea que son pocas. Una, que se pueda proclamar un Estado palestino, lo cual parece en este momento, después de las votaciones de ayer del Parlamento de Israel, que no son muy partidarios. Y la segunda, que sería incorporar a Palestina al Estado de Israel en una fórmula de convivencia de un Estado, 2 naciones, o alguna cosa similar, que parece más complicada aún. Bueno, Tomás es abogado, ejerció de abogado, además, en los primeros despachos laboralistas que hubo aquí en Madrid, en los años 70, se trasladó luego a Estados Unidos en los años 80, estuvo de profesor en Wisconsin, volvió a Europa, se incorporó a la Unión Europea y, como recordaréis de la conferencia anterior, ha sido el representante de la Unión Europea en los territorios palestinos, en Gaza, en los territorios palestinos, y luego el responsable de la unidad que agrupaba Palestina e Israel. Luego continuó con otras misiones dentro de la Unión Europea, en el servicio exterior, incorporándose también los temas de América Latina y demás. Pero bueno, hoy va a hablarnos del conflicto de Palestina, la situación actual y su opinión sobre las salidas o las posibilidades. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Alejandro, y muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias a la Universidad Popular Carmen de Michelena de Tres Cantos por invitarme aquí por segunda vez, cosa que me hace sentirme relativamente optimista en cuanto a mis capacidades comunicativas en la primera conferencia. Efectivamente, el tema de hoy es un tema de urgencia y un tema en el que, desgraciadamente, aparte de estar informados por si en alguna ocasión nuestra participación es necesaria en algo, poca cosa se puede hacer. Pero por lo menos saber un poco cómo es esto, quiénes son las partes que están en liza y cómo se ha llegado a esto y de dónde se pueden encontrar los elementos que nos pudieran conducir a una salida, creo que puede tener una cierta utilidad. Voy a estructurar esto de una manera relativamente sencilla, empezando por una pequeña descripción de la Franja de Gaza, que ahora mismo vemos como una cosa totalmente destruida y como que la vida no es allí posible, pero que tiene una entidad, además con una profunda raíz histórica y una existencia presente que en momentos anteriores pudo hacer pensar a muchos, incluido yo, que era un buen lugar para vivir. Luego seguiré hablando un poco de rasgos importantes del Estado de Israel, que es una de las partes en conflicto. Después hablaré de Hamás, que en la confrontación militar es la otra parte. Y me parece importante también hablar de Hamás, de la relación de Hamás con Israel. De ahí pasaré a algunos factores que creo que son unos determinantes del conflicto. Cómo se ha llegado a la situación de la que ha surgido este conflicto. Luego quisiera hablar un poco de dónde estamos en estos momentos. Hay muchísimo que se sabe por la información que nos llega de las televisiones y las prensas, que muchas veces es información recabada por la gente que tiene la posibilidad de estar dentro de Gaza, que son poquísimos. Y por último, una especie de
no sé si llamarlo conclusiones, pero unas reflexiones sobre qué es lo que podemos esperar de cara al futuro. Bien, Gaza, todo el mundo lo habrá visto porque se publican mapas, es una franja de costa estrecha, de unos 8 kilómetros de anchura de media y unos 40 kilómetros de larga en una dirección más bien nordeste-suroeste, pero muy orientada hacia el sur. Está comprendida entre una plana costera que llega hasta Tel Aviv y que es más o menos muy parecida a lo que es la Franja de Gaza. Al sur y al este tiene el desierto y al norte tiene el mar Mediterráneo. Yo cuando conocí Gaza en el año 89 por primera vez, pues era un lugar ocupado por el ejército israelí en el que se llevaba a cabo, se vivía de una forma muy interrumpida por la existencia de colonos y frecuentes controles militares cuando uno se quería desplazar a algún sitio de otra franja de Gaza, pero sorprendentemente no era toda esa imagen de desastre. Si uno entraba por el nordeste, que era el lugar donde normalmente se solía entrar, un paso que se llama Erez, te encontrabas primero con una comuna, una aldea agrícola que se llama Betlagia, donde se cultivaba todo tipo de verduras de una manera muy moderna y se intentaba venderlas al extranjero. Israel no lo dejaba, solamente permitía que se vendiera a Israel en las condiciones que ellos querían. Un poco más hacia el sur había un campo de refugiados muy grande, en Jabalia, con unas condiciones como los campos de refugiados palestinos, malas, digamos, canales por el medio de las calles para que pasara por allí las aguas fecales de las casas del campamento, niños jugando en la calle. Más al sur estaba Gaza, que tenía algunos edificios altos en la ciudad, pero que era una ciudad de calles arenosas, volcada de alguna manera hacia la playa, como muchas en esa zona. En la parte entre Gaza y la frontera al sur había naranjales, y había bastantes naranjales que se extendían todo a lo largo de la frontera hacia el sur. Un poco más al sur de Gaza, como hacia la mitad de la franja, estaba una población que se llama Deir el-Balah, que era muy famosa porque tenía un palmeral muy grande, con una reputación de que los dátiles eran muy buenos, y más campos de cultivos, hasta llegar a los dos pueblos que había al sur, que eran Han Yunis y pegado a la frontera con Egipto, Rafah. Ya entonces la densidad de población de Gaza era muy grande. Y ya hablaremos de este aspecto. El pueblo que habitaba y habita Gaza es un pueblo con una raíz muy antigua, y Gaza es conocida como una entidad propia desde muy lejos en la antigüedad. De hecho, la primera mención de Gaza es del faraón Tutmosis III de la 18 dinastía en el siglo XV antes de Cristo, porque la población de Gaza era parte de lo que se llamaban los pueblos del mar, es decir, pueblos que vinieron del Mediterráneo, que invadieron aquella franja y que de hecho en una primera oleada llegaron a conquistar una parte importante de la tierra de Egipto. Posiblemente los de Gaza, que en la Biblia se dice el sitio de donde viene, en la Biblia se les llama, en el Deuteronomio se les llama Caftor, y seguramente es Creta. De modo que lo más probable es que los habitantes de Gaza sean de origen cretense. Los egipcios les llamaron con un nombre que es impronunciable, que es PRST, pero que eso, sin embargo, derivó a lo que les llamaban, al nombre que les pusieron los israelitas. Y digo israelitas porque es como se llama así a los antiguos hebreos, mientras que a los actuales se les llama israelíes. Los israelitas les llamaron Peleset, y con esos Pelesets ellos fueron los siguientes que conquistaron Gaza. Esto fue en el siglo... Porque los egipcios repelieron el ataque, se apoderaron de la franja y estuvieron gobernando hasta el siglo X a.C., que los israelitas se apoderaron de la franja
lucharon contra los habitantes, contra estos Peleset, y ahí es donde se produce el episodio de Sansón y Dalila, Sansón tirando las columnas del templo, y ya entonces se conoce como un pueblo con una existencia aparte. A los israelitas les sucedieron en el siglo VII los asirios primero, luego los babilonios en tiempos de Nabucodonosor, los persas en el siglo VI a.C., los griegos, Alejandro Magno, en el siglo IV, y fueron precisamente los griegos en la época de Alejandro Magno que a la confederación de ciudades que había en esa franja costera que abarcaban desde Jaffa, que ahora está comprendida dentro de Tel Aviv, hasta Rafa, le llamaron Filistea, nombre que evidentemente viene de los Peleset, y que a su vez ya ha dado el nombre de los filisteos, cuya relación con el nombre de Palestina y palestinos es bastante evidente, de modo que de ahí viene el nombre de Palestina. Luego la ocuparon los romanos, luego los árabes en el siglo VII, luego los otomanos, y en la época moderna, cuando empezó a haber evidencias claras de que el imperio otomano se estaba desintegrando y los egipcios habían conseguido un nivel de autonomía considerable, eso es otra historia. Los franceses pensaron que era un buen lugar para interrumpir la comunicación entre los ingleses y la India. Por tanto, Napoleón invadió aquella zona y en un momento determinado los ingleses le echaron, los egipcios siguieron gobernándose a sí mismos y a Gaza, y luego finalmente los ingleses se instalaron allí, y fue desde allí cuando en el año 1917 el general Allenby partió para conquistar toda Palestina, y se hizo con toda Palestina. Los israelíes la ocuparon, a la independencia de Israel en el año 1948, los egipcios se quedaron con Gaza. Nunca tuvieron demasiado interés en la franja y, de hecho, ni dejaron que ningún palestino de la franja se instalara en Egipto, ni le prestaron mucha atención. De hecho, en un país que era bastante autocrático, dejaron que Gaza se gobernara por medio de una especie de asamblea propia. En el 67 lo ocuparon los israelíes. Y ahí la cosa cambió, porque fue ahí cuando Gaza se convirtió en una prisión. Ya cuando yo fui la primera vez, Gaza estaba rodeada de una valla. Esa valla era impasable, menos a los que tenían permiso para trabajar en Israel. Y Gaza se convirtió en una especie de criadero de mano de obra barata, que además se manejaba de una manera totalmente brutal, porque si les venía bien, los contrataban, si no, no les dejaban salir de la franja. Si había algún incidente, prohibían que trabajara cada uno. Total, que no había ninguna posibilidad de planear una vida, porque no se sabía cuándo se iba a trabajar y cuándo no se iba a trabajar. A los que habitaban en Gaza se les permitía pescar, pero solamente dentro de una distancia de 3 millas. Más allá de esto estaba prohibido. No se les permitía comerciar nada más que con Israel. Y por lo tanto, lo que pasó entonces, y es el origen de una cosa muy interesante, fue que los de Gaza se dedicaron al contrabando. Entonces era fama que se podía encontrar cualquier cosa en Gaza y que entraban, a pesar de que estaba vigilado por el ejército, entraban hasta coches por piezas, los robaban en Palestina y en Israel y los metían por piezas por túneles que pasaban por debajo de la valla. Y este aspecto de los túneles luego se ha hecho muy prominente por otras razones. De modo que esto es lo que es la Franja de Gaza. Con la ocupación, ya hablaremos de eso, las condiciones de Gaza como prisión se han hecho todavía mucho peores. Israel, bueno, Israel, todo el mundo conoce el Estado moderno de Israel, pero vamos a decir algo acerca de cómo surgió este Estado. Este Estado surge como una consecuencia de dinámicas puramente europeas. Primero porque los judíos, que era un pueblo que vivía desperdigado por muchas naciones del mundo, se encontraron con un teórico, que fue Teodoro Herzl, que tomó el concepto de
nacionalismo, del romanticismo alemán, de Herder y de Fichte, y decidió que los judíos también eran un pueblo, y como eran un pueblo tenían que tener un Estado, porque se daba la igualdad entre pueblo y Estado. Y ese Estado, en principio, cuando Herzl formuló el sionismo, no tenía demasiados prejuicios hacia dónde tenía que estar. Es cierto que había un origen bíblico en las tierras de Palestina, y es cierto también que siempre había habido una presencia judía. La presencia judía nunca se extinguió allí. Pero en la época en que Herzl había eso, pues había a lo mejor 20.000 judíos en Palestina, dentro de una población palestina que era muchísimo mayor. Le propusieron incluso Uganda, y le pareció que Uganda a lo mejor podía ser una idea, pero bueno, al final es cierto que de una manera bastante laica la decisión era que se iba a crear un Estado israelí en aquella tierra palestina en la que los judíos tenían, por un lado, reivindicaciones históricas, por así decirlo, aunque eran de tipo religioso, y por otro lado una presencia continua, desde épocas muy antiguas. Formulado así, parece lo que es, porque es que Palestina estaba ocupada. En aquella época en Palestina había una población. Era una población, además, que tenía actividades económicas perfectamente reconocibles, centros de población perfectamente reconocibles, una estructura de poder otomana, pero que era una estructura perfectamente ordenada, un lugar que además era conocido porque pasaban por allí caravanas de peregrinos desde el norte que iban hacia la Meca, en fin, por muchas razones, aparte de que Jerusalén, naturalmente, es la cuna de las tres religiones. ¿Qué es lo que se veía tan claro? Lo que se veía tan claro es que el proyecto de Herzl era un proyecto colonial. Era como alguien dice, pues ahora me voy a Argelia, como hicieron los franceses, y lo declaro provincia francesa y empiezo a establecer colonias al viejo estilo de los romanos, es decir, núcleos de población de la metrópoli que se instalan en un sitio, empiezan con unas actividades económicas con el propósito de controlar territorios como los romanos hicieron en toda la península itálica. Por lo tanto, el carácter del Estado que se formó, bueno, hay eso, esta es una pata, la otra pata es la violencia europea contra los judíos, que es una cosa perfectamente real, que se manifestó a lo largo de toda la historia con erupciones periódicas, con expulsiones, con ataques, y que en el siglo XIX y en el siglo XX había sido objeto de ataques muy violentos, sobre todo en Rusia y en las zonas del este europeo. En Rusia, sobre todo en la llamada zona de asentamiento, que era una zona creada por Catalina la Grande, en la que obligó a vivir a todos los judíos del imperio, aunque no todos se fueron allí. Hubo muchísima violencia rusa y eso explica que cuando con el sionismo, con la idea del sionismo, empezó a haber emigraciones judías a Palestina, durante las primeras oleadas, que es como llaman los israelíes a las distintas, épocas de migración que ha habido hacia Palestina, pues a partir de 1882, rusos y yemeníes, en 1904 rusos y sirios, en 1919 rusos, en el 24 polacos y húngaros, en el 29 alemanes y europeos del este, y aquí ya venimos por qué a partir del 29 empieza a haber alemanes y europeos del este. Pues es evidente, es la llegada de Hitler al poder y el nacionalsocialismo y sus leyes antijudías. En el 33, griegos, búlgaros y romanos, con la independencia, ahí hubo un cambio porque fueron a Palestina muchísimos árabes del Yemen, árabes de Irak, árabes de Marruecos, árabes de Túnez. En el 68, que fue la siguiente gran emigración, pues de soviéticos, otra vez el elemento ruso. En el 79 iraníes, en el 84 de etíopes y durante estos últimos tiempos ha habido también de países occidentales, sobre todo Estados Unidos, Francia, que es el que más ha aportado,
y naturalmente Argentina, como lo vemos en las noticias. De modo que tenemos ahí una población que es sobre todo de origen europeo, que están realizando una idea europea sobre las espaldas de una población que estaba allí y que intentó resistirse a esta emigración que era expansiva y lesiva para sus intereses, con una cierta colaboración de la población árabe, porque sí que es cierto que las tierras en las que se instalaron fueron tierras que les vendieron palestinos ricos, que a su vez se habían apoderado de ellas poco antes. Esta es otra cosa que también merecería detenerse en ella, pero no lo vamos a hacer. El carácter del Estado que se instaló, por lo tanto, pues es un Estado nacionalista, es un Estado colonial, es un Estado sionista, es un Estado confesional judío. Lo ha sido siempre porque Ben Gurión, el fundador del Estado, decidió que para librarse de problemas con el componente religioso lo mejor era entregarle a los rabinos ortodoxos el control del Estado civil, nacionalidad, matrimonio, en fin, todas las cosas que tuvieran que ver con el Estado civil, y todavía sigue siendo el caso. Pero no solamente por eso, sino porque es que en el año 2018 se aprobó una ley en la que se dice que el Estado de Israel es un Estado judío, que los judíos tienen un derecho originario sobre las reivindicaciones sobre las tierras en las que viven, que la lengua del Estado es el hebreo, mientras que hasta ese momento, hasta 2018, era un Estado bilingüe, con dos lenguas oficiales, hebreo y árabe, y por lo tanto, de alguna manera, despojando de derechos o de algunos derechos al 20% de población de nacionalidad israelí que vive en Israel. No vamos a hablar de los que están en los territorios ocupados, que estos no tienen ningún derecho. Ya he dicho que la responsabilidad es de Occidente. He hablado del antisemitismo en el este, pero también una cosa que tuvo un impacto enorme sobre la comunidad judía de Europa es el caso Dreyfus en Francia, porque demostró a los judíos que no había que sus estados no los iban a proteger de la arbitrariedad. Y sin embargo, está aquí Rosa, mi mujer, que se ha ocupado de un proyecto importantísimo, o de más de uno, que lo que intenta es poner de relieve hasta qué punto lo judío es parte constitutiva de la identidad europea desde el principio. O sea, desde antes del cristianismo ya tenían influencia en la construcción de la identidad europea. Y así ha sido durante mucho tiempo en todos los países de Europa, sin excepción. Y sin embargo, se han encontrado con este rechazo. Esto no los hace menos europeos. Cuando uno va a Israel, lo que uno se da cuenta es que es un país fundamentalmente europeo, de costumbres, de modos de ver las cosas, con un barniz de Oriente Medio, pero fundamentalmente europeo. Que es una de las consecuencias del trato que Occidente ha dado a los judíos y la responsabilidad de Occidente en la creación de Israel, es precisamente que hay un apoyo a Israel prácticamente sin fisuras. Es un apoyo que responde a esa mala conciencia, pero también responde a ciertos papeles que Israel ha asumido con la anuencia y el entusiasmo de las potencias occidentales. Israel ha sido el garante del status quo de Oriente Medio desde su creación. Es decir, ha defendido los regímenes existentes, ha procurado apoyar la represión de los que querían contestar a esos regímenes existentes. Israel de ninguna manera estuvo feliz con la eclosión de la primavera árabe. La primavera árabe, por ejemplo, suponía un peligro para un país como Siria, que a pesar de que era el enemigo jurado de Israel, nunca hacía nada y mantenía el país de una manera totalmente estable. El apoyo incondicional de ciertos países es por razones evidentes. Por ejemplo, Alemania de ninguna manera se puede permitir
una crítica a Israel que se pueda percibir ni lejanamente como una amenaza para el Estado de Israel. Lo mismo pasa con Austria, pero también pasa con otros países, por ejemplo con la República Checa o con Hungría. Pasa con Estados Unidos, que no tenía por qué pasar, porque Estados Unidos en principio hasta el año 56 no era ni pro-Israel ni contra Israel, no tenían ningún interés de una manera u otra. Pero lo cierto es que a partir de esa fecha se ha producido un fenómeno muy interesante que también merecería otra conferencia, mediante el cual la idea de que el apoyo incondicional a Israel y sobre todo a las partes más agresivas de Israel es indispensable para salir elegido a cualquier puesto electivo en la política americana, se ha instalado de una forma definitiva y muy firme. Con lo cual no es que los judíos sean tantos en Estados Unidos, ni que su influencia económica, en contra de lo que mucha gente piensa, sea muy importante en ningún campo, quizás con la excepción de la industria audiovisual en cierto sentido, sino que en la política americana no se puede ser contrario a Israel, porque si no se sale uno de la política. Lo que explica las cautelas que muchas veces los políticos americanos tienen a la hora de hablar de todo esto. Por lo mismo, hay una dificultad extrema de expresar críticas a cualquier cosa que haga Israel. Y cuando las críticas se expresan, se suelen contestar de una manera muy radical y muy tajante. Véase lo que le está pasando a Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, que Israel ha declarado no grato, a Josep Borrell, que está a punto de llegar a la misma situación, y a Lula da Silva, al que acaban de declarar persona no grata, por criticar lo que está pasando ahora mismo en Gaza. Otra cosa que se le ha permitido a Israel es que su respeto a la legalidad internacional, que es una legalidad sui generis, porque no es obligatoria ni tiene órganos que obliguen a cumplirla, con la excepción del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas cuando actúa en el capítulo 4 de la Carta de Naciones Unidas. Pero lo cierto es que Israel se ha permitido violar esa legalidad internacional cuantas veces ha querido y no ha habido ninguna consecuencia. De hecho, aunque esto sea un poco crudo, el ministro de Seguridad del gobierno actual, que es un señor que se llama Itamar Ben-Gvir, que ejemplifica muy bien cuál es la naturaleza de ese gobierno, porque este hombre era miembro de un grupo que se llamaba KAJ, que era un grupo extremista y terrorista que Israel declaró fuera de la ley y, sin embargo, declarándose admirador de KAJ y de su fundador, pues este Ben-Gvir es miembro del gobierno de Israel y además responsable de seguridad. Bueno, pues el 26 de enero de 2024, muy recientemente, dijo en su cuenta de Twitter: la ley internacional no significa nada para nosotros, es un trozo de papel que usamos en el baño para limpiarnos el culo. También es el lenguaje que usa este hombre, pero que quede claro que no lo estoy diciendo por decir, es así. Israel es un Estado colonial, ya lo he dicho, pero los israelíes lo saben perfectamente. Saben perfectamente cómo es así. Ben Gurión, ya en los años 30, antes de que el Estado de Israel se constituyera, con ocasión de una batalla con los palestinos, cuando lo que había en Palestina por parte judía era una cosa que se llamaba el Yishuv, que era un cuasi-estado, sin llegar a ser Estado, bajo el mandato británico. Ben Gurión dijo: les estamos quitando sus tierras y es normal que se resistan, pero les venceremos. El general Moshe Dayan, tan conocido de la guerra del 67, en el funeral de un soldado que se llamaba Roy Rothberg, que mataron y mutilaron en el año 56, les dijo a los soldados que estaban en el funeral: no culpemos a los asesinos. Llevan 8 años confinados en campos de refugiados en Gaza y desde allí ven cómo estamos convirtiendo en propiedad nuestra los campos y los pueblos donde vivían ellos y sus antepasados. Esto no era una muestra de comprensión, no era para eso. Era para decirles: pero a pesar de eso les venceremos, por más resistencia
que pongan. El sionismo de Dayan y de Ben Gurión era un sionismo laico, más bien socialista. Ellos eran los responsables de estas colonias socialistas que se llaman kibbutz en Israel, pero no es esta ni mucho menos la única tendencia dentro del sionismo. Y una tendencia muy, muy importante dentro del sionismo, cuyo fundador se llamaba Jabotinsky, es el sionismo revisionista. El sionismo revisionista, del que nació el Likud, que es el partido de Benjamín Netanyahu, concibe el sionismo como un enfrentamiento a muerte con los árabes, y lo que propugna es un Israel sin árabes del río al mar, del río Jordán al mar, que son unos límites más bien imprecisos, porque el río Jordán acaba en el Mar Muerto y el puerto de Eilat de Israel está muchísimo más al sur. Pero bueno, lo que quieren es, digamos, este país libre de árabes y que tenga una extensión mayor que la que tiene ahora. ¿Cuál es la metodología para eso? Pues en diciembre del 23 hubo una historia que publicó el New York Times que es un ejemplo bastante claro de cómo se hacen estas cosas. Cuenta la historia de un pueblo en Cisjordania en el que vinieron los colonos de una colina que estaba ahí arriba una noche y les dijeron: mañana vamos a entrar aquí y os vamos a hacer mucho daño. Sabiendo que esta gente entran con fusiles y matan, apedrean y destruyen, los habitantes del pueblo pensaron que era más prudente irse un par de días y volver para cuando esto ya hubiera pasado. Volvieron al cabo de un par de días y se encontraron que las casas estaban destrozadas por dentro, muchos tejados los habían tirado, habían arrancado árboles, en fin, habían dejado el lugar hecho una pena. Y les vino la autoridad militar, que Cisjordania está gobernada por la autoridad militar, y les dijo: bueno, podéis quedaros aquí, es vuestro pueblo, y podéis reconstruir vuestras casas, pero atención, no podéis tocar un solo ladrillo si no os damos permiso para hacer esa reparación primero. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Pues que como los permisos para reparar o para construir a los palestinos simplemente o no se los dan o tardan años sin dárselos, pues os pueden imaginar lo que es un invierno sin techumbre, con el agua cayendo porque allí llueve. En fin, es una manera de decirles: por mí, si quieren vivir miserablemente, quédense aquí, y si no, pues me trae totalmente sin cuidado. Israel es un país que tiene un nivel tecnológico altísimo. No hay que olvidar que buena parte de la gente que fue allí era gente más bien cualificada. Sobre todo un influjo en la inmigración del año 29 de gente de muy alto nivel educativo e intelectual, muchos ingenieros, mucha gente muy válida, tienen unas universidades de primer nivel. Y son gente que ha destacado muchísimo en ciertos campos, la industria militar, la agricultura. Hoy día, por ejemplo, el riego por goteo es una creación israelí, pero es que hay muchas cosas más: comunicaciones, información, software, semiconductores, biotecnología, electrónica médica. Es decir, todos estos son campos en los que Israel verdaderamente brilla a un gran nivel y resulta que como país es muy productivo. No solamente han tenido un crecimiento económico enorme, sino que ha habido mucha inversión exterior e inversión en temas totalmente punteros. Israel, la historia que cuenta es que vive en un mar árabe permanentemente amenazado. Y esto ha hecho que haya desarrollado una doctrina de seguridad que tiene unos puntos perfectamente, no solamente reconocibles, sino reconocidos, confesados. El primero de los cuales es que desde el principio del asentamiento de los colonos
a partir del año 1880, no desde el principio, pero poco después, siempre esos colonos han tenido una fuerza militar para apoyarlos. La primera fuerza militar que se creó, que se llamaba Bar Sior, que luego se convirtió en Hashomer, es del año 1907. La siguiente, un cuerpo que se llamaba la Haganá, que quiere decir la defensa, se creó en el año 1920 y este cuerpo fue la base del ejército israelí posterior, hasta tal punto que el ejército se llama Fuerzas Israelíes de Defensa, en un reconocimiento explícito que vienen de la Haganá. En el año 1936 a la Haganá se unieron. El año 1936 allí fue un año de grandes disturbios, hubo una gran revuelta árabe. Y ahí se creó un grupo que se llamaba el Irgun, que lo que hizo fue añadir a los métodos de defensa militar de una Haganá que ya entrenaba a sus propios soldados, creaba sus propias armas. Lo que hicieron fue unir a eso el terrorismo. Y el Irgun fue muy directamente terrorista. Uno de esos atentados conocidos fue una bomba que pusieron en el Hotel King David de Jerusalén con decenas de muertos, y en la que estuvo implicado alguno que luego fue primer ministro de Israel, Isaac Shamir, exactamente. En el año 1940 a esto se añadió otro grupo, también con inclinaciones terroristas, que se llamaba la Banda Stern. Y la Banda Stern fue responsable de algunas de las masacres más grandes de la guerra de independencia de Israel, que es la de Deir Yassin. Es bastante conocida, es una entre muchas, pero esta fue particularmente sangrienta. En el 41 los ingleses crearon una fuerza de choque que se llama Palmach, que lo que hizo fue darles a los miembros de la Haganá un entrenamiento militar y un equipo con el que no contaban, para prepararlos para participar en la Segunda Guerra Mundial. Y a la vuelta de la Segunda Guerra Mundial, cuando se acabó la guerra, volvieron muchos soldados judíos que habían participado en la guerra con el entrenamiento necesario, de modo que ya en la independencia de Israel contaba con un ejército muy, muy poderoso. Los palestinos, que eran incapaces de enfrentarse por las armas a Israel, aunque hicieron incursiones desde Egipto y desde Jordania, recurrieron al terrorismo. Todos recordamos lo que pasó en los años 70, es decir, los secuestros de aviones en los años 70, el atentado contra los atletas israelíes en Múnich en el año 1972, bombas en oficinas del EL en toda Europa, incursiones contra civiles en Chipre, una en Israel muy conocida en el 78, en Magan Mijael, que causó 38 muertos con unos comandos que desembarcaron en la playa. La muerte de un jubilado en silla de ruedas que tiraron por la borda en un crucero que se llamaba Aquile Lauro. En fin, son cosas que recordamos porque realmente eran para llamar la atención, pero un poco el tipo de llamar la atención a una escala mucho más reducida que ha hecho Hamás el día 7 de octubre pasado. Los estados árabes han recurrido a las guerras y las han perdido casi todas, por no decir todas, cuando eran un enfrentamiento entre ejércitos convencionales. En el 1948, que la idea de la independencia es que los 5 países árabes se confabularon para atacar a Israel. Israel valientemente se defendió. Para apreciar lo que esto significa hay que saber que cuando acabó la guerra, y ya habían incorporado muchos soldados a filas, el ejército israelí tenía 115.000 soldados en armas y el conjunto de todos los ejércitos árabes tenía 55.000. Mucho peor equipados y mucho peor entrenados. Israel ha ganado todas las guerras porque en todas las guerras tenía una superioridad total en personal, formación, equipos, estrategias y tácticas. Israel ha utilizado la fuerza para intentar calmar los problemas que estaban
sucediéndose una vez tras otra en la frontera norte con el Líbano, y ha invadido el Líbano con resultados malos en un número de ocasiones, en el 78, en el 82, en el 83, en el 96, en el 2000, y siempre está la amenaza de invadir el Líbano. Ahora mismo les han dicho a los libaneses que lo que está sucediendo en Gaza puede suceder en el Líbano también, incluyendo a Beirut. Y no sería la primera vez. Los principales elementos de esa doctrina de seguridad que se basa en la fuerza son, primero, que solamente hay seguridad en la expansión. Y esto ha sido lo que ha pasado, y es una de las razones por las cuales el Estado de Israel sigue sin definir sus fronteras. Nunca las ha definido, ni las ha querido definir. Porque si hay la doctrina del río al mar, pues esto, como no está del todo explicitado, pues puede necesitar, por ejemplo, que se apoderen de la parte del Líbano en la que nace el río Jordán, que es un interés estratégico de Israel muy importante, a pesar de que eso no son territorios palestinos. El uso de fuerza militar abrumadora. Jabotinsky la llamaba un muro de acero, y esto ha sido un muro de acero muy, muy eficaz. Las represalias. Las represalias han sido siempre unas represalias muy sangrientas. Se creó una unidad especial, de hecho, en el año 53, la unidad 101, que pusieron a cargo de un teniente que entonces se llamaba Sharon, que luego fue primer ministro, y por medio esta unidad, que no estaba incluida en el organigrama del ejército, con objeto de poder negar los ataques de esta unidad cuando se produjeran. Y han tenido siempre, digamos, unas represalias feroces. Cada vez que ha habido un acto de los palestinos, de algún ejército árabe, las represalias siempre han sido con una destrucción tremenda de propiedades y de personas. Ya hablaremos de cuáles son las proporciones, pero en principio se puede guardar que nunca van a ser menos de 20 árabes muertos por cada israelí muerto. Pero esta proporción se puede cambiar. El trato a los árabes que están bajo jurisdicción israelí se hace bajo el principio de que tengan terror al Estado. ¿Cómo se consigue que tengan terror al Estado? Uno, hay un estado de excepción permanente para todos los palestinos de Cisjordania y de Gaza. Hay una confrontación constante, no basta con que vivan allí. Hay incursiones constantes del ejército en sus territorios, incluso en las partes administradas por los palestinos. Hay una vigilancia permanente sin límites legales. No olvidemos que los sistemas de vigilancia, incluidos todos los que se han utilizado aquí, son de origen israelí, porque ellos han tenido la posibilidad de desarrollarlos y de probarlos durante muchos años. Tienen ciertas cosas heredadas del mandato británico. Por ejemplo, que cuando alguien comete un acto terrorista se procede a la demolición de su casa familiar, aunque no haya habido ninguna sentencia ni nada. Demolición inmediata. Las detenciones administrativas indefinidas, que no tienen que justificar ante nadie. Los juicios sin garantías, juicios en los que la defensa no tiene acceso al sumario, ni siquiera en el momento del juicio, y no sabe siquiera de qué están acusando a la persona acusada. La tortura. La tortura se practicaba, como se practica en tantas partes del mundo, desgraciadamente, pero en el año 1987 pensaron que había llegado el momento de darle una cierta estructura legal, y se le encargaron una comisión, que fue la comisión Landau, que hizo un informe en el cual decía que se permitía la violencia en los interrogatorios del Shin Bet, que es el servicio de seguridad, en ciertos casos de urgencia, sin precisarlo mucho. El Tribunal Supremo de Israel ha revisado esto, lo revisó en el año 99, y ahí puso limitaciones a ciertas prácticas, pero permitió otras. Por ejemplo, estar de pie indefinidamente o no permitir dormir a los presos, esto se consideraba una cosa admisible, otras cosas no. Pero incluso esta pequeña protección se ha anulado en el año 2018
en la que lo único que se dice es que hay determinados momentos del proceso de interrogatorio y determinadas circunstancias en que las obligaciones de Israel, firmante signataria de las convenciones contra la tortura, simplemente no se aplican. Otra táctica es la táctica del asesinato de líderes, que lo empezó a utilizar Israel desde hace muchísimo tiempo y ha asesinado líderes árabes, estén donde estén, sin ningún problema. Los americanos han acabado copiando esa táctica, pero inicialmente era una táctica que se desarrolló en Israel y que es algo que se usa como arma habitual política. Por ejemplo, ahora en Gaza justifican demoler una casa, un edificio de viviendas, porque ahí puede haber un líder de Hamás. Y si puede haber un líder de Hamás, es legítimo bombardear la casa, tirarla, y si pilla a alguien entre los escombros, pues mala suerte. Y, por supuesto, protección total de las fuerzas propias y desprecio por las víctimas civiles que se puedan producir. A Hamás, ya hablaremos cómo acabó Hamás en Gaza, tienen también una doctrina, que es la doctrina de Netanyahu, que es el bloqueo económico y naval, los nuevos sistemas de defensa antimisil y unas incursiones militares periódicas para matar a líderes y destruir infraestructuras que los israelíes llaman cortar el césped. Entonces, con estos cortes de césped, pues los israelíes lo que piensan que pueden hacer es preservar el status quo, gestionar el conflicto de una manera permanente, porque esto siempre va a ser menos costoso política y económicamente que una guerra. Puede ser para siempre, ¿no? ¿A quién se encuentran enfrente? Se encuentran a Hamás. Hamás, contrariamente a lo que hemos oído, no tiene ningún parecido con... Bueno, sí tiene alguno, pero no es como Al-Qaeda, no es como el Estado Islámico. Es un grupo que surge de un movimiento político egipcio de los años 30, que son los Hermanos Musulmanes, que se establecieron en Gaza y en toda Palestina. Hubo una hermandad palestina. Los egipcios en un momento determinado, Nasser decidió reprimir de una manera tremenda a los hermanos musulmanes y también pasó en Gaza. Esta hermandad palestina de los años 40 tenía muchas obras sociales porque en el Islam hay una limosna obligatoria y esa limosna obligatoria se utiliza por parte de las mezquitas para darle alimentos a los pobres, atender a casos de gente que está en la miseria o que tiene necesidades especiales. De modo que la hermandad persistió a través de las obras de caridad derivadas de esta especie de diezmo que se llama zakat. Hamás procede de una cosa que creó un jeque Ahmed Yassin, un jeque ciego, en el año 1973, que se llamaba la Mujamma, que intentó darle un tinte un poco más político a las obras de caridad de las mezquitas. Y fue evolucionando hacia un movimiento de carácter nacionalista, del cual surgió Hamás en el año 1987. Hamás siempre se ha enorgullecido de tener una concepción realista de la ocupación. Creen que son ellos los que entienden lo que es la ocupación. Un objetivo de un Estado palestino independiente e islámico. Y en principio había un rechazo total de Israel, pero desde el año 2006, en un documento de reconciliación con la OLP, con Fatah, con el otro gran grupo nacionalista palestino, aceptó que Palestina se creara en los territorios que Israel había ocupado en el año 1967. De modo que indirectamente ha aceptado la existencia de Israel y ahora ha declarado lo mismo, pero en sus estatutos. De modo que no se trata de que exista Israel, se trata de los territorios ocupados que quieren liberar.
Para ellos la sociedad, y lo han demostrado en Gaza, tiene que estar necesariamente basada en la religión. Y la organización del Estado es sobre la base de los principios islámicos, aunque ellos no quieren salir de sus fronteras. Y no son enemigos del terrorismo, de hecho lo han utilizado de una manera constante y con el objeto de inspirar terror que conduzca a Israel a aceptar principios políticos, cosa que en ocasiones han conseguido, porque a veces han conseguido grandes liberaciones de prisioneros. Bien, lo hemos oído estos días, pero hay que repetirlo. Israel ha apoyado el islamismo en los territorios ocupados desde el principio. Y para comprender esto hay que comprender que para Israel el islamismo nunca ha supuesto una amenaza estratégica. De hecho, yo creo que incluso ahora muchos estrategas israelíes piensan que lo que ha pasado con Hamas no es una amenaza estratégica. Es un golpe muy duro, pero de ninguna manera amenaza la existencia del Estado de Israel. En cambio, la OLP y Fatah, que han defendido la creación de un Estado palestino y llegaron tan lejos como el proceso de Oslo, que casi llegó a proclamar un acuerdo sobre la necesidad de un Estado palestino, para Israel sí que es un enemigo estratégico. Y los esfuerzos políticos de Israel se dirigen a debilitar los líderes, el gobierno y las estructuras políticas de la OLP y de la Autoridad Palestina, que ahora mismo es la administración que está dirigiendo la OLP en Cisjordania. Les concedieron libertad de acción al principio. De hecho, desde la creación de Hamas en el 87 hasta el año 89 ni siquiera lo declararon ilegal, y yo que viajaba por allí con frecuencia sé de qué manera todo movimiento palestino organizado estaba prohibido. Bueno, pues Hamas no estaba prohibida. La prohibieron en el año 89 cuando hubo los primeros problemas de violencia protagonizados por Hamas. La represión, de todas maneras, de los islamistas siempre ha sido muy limitada en comparación con la de los nacionalistas no islamistas. Les han ayudado a copar, sobre todo en Gaza, organizaciones profesionales, colegios de ingenieros, de abogados, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Gaza. O sea, no les ha parecido mal que vayan copando estas instituciones. Y, desde luego, han hecho la vista gorda completamente a la financiación procedente del exterior. En el año 2019, Netanyahu decía, y esto es una cita literal: cualquiera que quiera evitar la creación de un Estado palestino debe apoyar que se envíen fondos a Gaza, porque mantener la separación entre la Autoridad Palestina en Cisjordania y Hamas en Gaza impedirá que haya un Estado palestino. Más claro, imposible. Y estoy ahora citando todo esto. Bueno, los determinantes del conflicto, pues primero, la frustración. Después de 20 años de frustración, desde el 67 al 87, en el 87 estalla una revuelta que se llamó la Intifada y que estalló precisamente en Gaza, porque los palestinos ya no aguantaban más el rosario de arbitrariedades, humillaciones, perjuicios de todo tipo y violencia que se estaba aplicando contra ellos. Como sabemos, la Intifada dio lugar en su día al proceso de Oslo. El proceso de Oslo empezó con unas enormes esperanzas. Yo que he vivido allí y que iba mucho, había un líder que era el líder cívico más importante de Gaza, un médico, que se llamaba Haidar Abdel Shafi, una persona respetadísima, que me dijo desde el principio que aquello no podía funcionar en ningún momento, porque no había ningún compromiso por parte de Israel de desmantelar sus asentamientos y ni siquiera de impedir que se siguieran construyendo nuevos asentamientos en tierras palestinas. Y esta es la primera cosa que no se ha revertido ni se ha detenido. Y pasó durante todo el proceso de Oslo y fue desprestigiando cada vez más a una autoridad palestina que era incapaz de detener y mucho menos revertir este proceso.
El Estado israelí siguió protegiendo el vandalismo y los robos de tierra y la destrucción de árabes de los colonos, tanto en Cisjordania como en Gaza. Les hizo la vida prácticamente imposible. A cada incidente que había de terrorismo, ya fuera terrorismo palestino o terrorismo israelí, siempre respondía de la misma manera, que era bloqueando totalmente el paso de personas y bienes a todas las ciudades palestinas, imponiendo controles militares en las carreteras, denegando permisos para que los palestinos trabajaran en Israel. En definitiva, encerrarlos, y con esto crearon una situación en la que la actividad económica era muy difícil. Sin embargo, las esperanzas que se despertaron en el proceso de Oslo llevaron a que en Gaza hubiera, por ejemplo, que es donde estuvo instalado Arafat al principio, vamos, durante prácticamente más de la mitad del tiempo que estuvo allí, hubo un boom de construcción tremendo. Y cuando se fueron, es decir, empezaron a surgir edificios, esta Gaza de calles de tierra se asfaltó completamente, vinieron fondos del Golfo, se crearon edificios grandes, bares, restaurantes, es decir, de repente la gente empezó a encontrar que podían tener un atisbo de vida moderna. Pero ya sabemos cómo acabó esto. Vino la segunda intifada por precisamente la falta de progreso en todos los temas que había habido en toda la época de Oslo, y a partir de ahí el modelo fue de confrontación total. A todo esto hubo muchos enfrentamientos entre la OLP y Hamás en Gaza, en que se veía que Hamás, que al principio no tenía una gran fuerza, se fue haciendo cada vez menos fuerte. En el año 2003, Ariel Sharon decide abandonar Gaza, desmantelar las 21 colonias que había y retirar el ejército completamente. Se van y dejan Gaza convertida en una prisión con mucha más vigilancia de la que había antes. En el año 2006, en las elecciones legislativas palestinas, resulta que la lista en la que estaba Hamás gana las elecciones, forman gobierno, y ese gobierno inmediatamente sufre el boicot total, no solamente de Israel, sino de todas las potencias occidentales, con lo cual ese gobierno se hace totalmente inviable. En el año y eventualmente acaba siendo un gobierno monocolor que acaba ocupando el actual jefe de la Autoridad Palestina, que también es el jefe de la OLP y de Fatah, que es Abu Mazen. En el año 2007 los enfrentamientos entre Hamás y Fatah en Gaza culminan en la toma del poder total por parte de Hamás. Desde entonces Hamás gobierna en Gaza e impone su ley. Durante todo este tiempo, a pesar de que estaban allí confinados, ha habido protestas constantes en contra de la situación. Protestas junto a la valla por el bloqueo, incidentes. Cada vez que ha habido un incidente en la explanada de las mezquitas en Jerusalén, Hamás, que había ido fabricando y obteniendo cohetes, disparaba contra las ciudades israelíes y esto provocaba fuertes represalias. Ha habido unas miniguerras, ha habido varias miniguerras, y todo esto se ha saldado con unas represalias israelíes feroces. Para dar una idea de magnitud, entre julio y noviembre de 2006 hubo 11 israelíes muertos y más de 400 palestinos. Entre diciembre de 2008 y enero de 2009, 13 israelíes y 1.300 palestinos. En la miniguerra en 2014, 71 israelíes y 2.250 palestinos. En las protestas fronterizas, que era simplemente gente que se acercaba a la valla para protestar, por el lado palestino, para protestar contra la situación, ha habido casi 190 muertos, todos palestinos, obviamente, muertos por tiros de francotiradores que además han herido pues, a más de 6.000 personas, disparándoles a las rodillas y lindezas de este tipo. En mayo del 2021, 13 israelíes y 253 palestinos muertos. Y en el conflicto actual, 1.200 israelíes, ya lo sabemos, y cerca de 29.000
palestinos muertos y si se cuentan los desaparecidos, pues 35.000, más bien. A veces esto ha producido una indignación internacional que ha llevado a exigencias de alto el fuego, siempre con grandes reticencias por parte de Estados Unidos. ¿Dónde estamos ahora? Bueno, pues tenemos un gobierno de Gaza, teníamos un gobierno de Gaza religioso, represivo, dictatorial, terrorista y criminal. Desde luego contra su población y contra otras poblaciones. De esto no cabe la menor duda, pero de todas maneras un gobierno que daba una cierta semblanza de orden, donde la gente dentro de ese encierro total podía llevar una existencia miserable, pero de alguna manera llevadera. No lo aguantaban más y de hecho sabemos lo que Hamás dijo el 7 de octubre que eran sus objetivos para la guerra. Lo dijo Ismael Haniyeh, su jefe en Amán. Dijo: ha llegado el momento de enfrentarse a la ratonera en la que están confinados los palestinos, a la constante agresividad del Estado israelí, a la colonización y a la destrucción de casas palestinas, al trato cruel dispensado por Israel a presos y detenidos, a una comunidad internacional que los ha abandonado, a unos acuerdos de Abraham de normalización con el mundo árabe, que no va a servir nada más que para abandonar a los palestinos a su suerte. Y lo que dijo es: si los palestinos no reaccionan, estarán consintiendo la desaparición de su lucha y de Palestina misma. Y el objetivo de la captura de rehenes ha sido intentar mejorar el trato de los presos palestinos y darles una vida un poco más digna. La reacción de Israel tiene mucho que ver con el gobierno actual de Israel, y el gobierno actual de Israel tiene que ver con un proceso de un creciente ensimismamiento de la sociedad israelí y de indiferencia hacia lo que les pase a los palestinos. La creencia a la que ya me he referido, que no están limitados por ninguna ley internacional, y en el fondo el sentimiento de supremacía que tienen los israelíes con respecto ciertamente a los palestinos. Para Netanyahu sus objetivos han sido, lo que él ha dicho es que la guerra es para erradicar a Hamás, liberar a los rehenes y asegurarse de que nunca más sea una amenaza para Israel. ¿Ha conseguido su objetivo Hamás? Ya hablaremos más de esto, pero en principio, a primera vista, no, porque lo único que ha conseguido es una destrucción masiva de la Franja de Gaza. ¿Los ha conseguido Israel? Pues tampoco, porque en el fondo, si 2 meses después todavía tienen que seguir combatiendo a los combatientes de Hamás, eso quiere decir que a pesar de la potencia militar de Israel, no los han conseguido erradicar. Pero saben además que el problema es que lo que no los van a erradicar es de toda la población palestina, que necesita a alguien que los defienda, y que van a recurrir a Hamás o a lo que sea porque se sienten totalmente desamparados. Sabemos que la situación actual es muy peligrosa. Por ejemplo, la presión para enviar a los palestinos a Egipto puede acabar provocando un conflicto militar con Egipto. Pero ahora mismo tenemos un conflicto militar muy fuerte en el sur del Líbano, norte de Israel. Tenemos un conflicto en que Israel está golpeando objetivos iraníes dentro de Siria. Tenemos naturalmente lo que está sucediendo en el Mar Rojo, donde los houthíes, que es una rama más o menos chiita del Islam, han decidido apoyar a los palestinos atacando al tráfico naval. Y tenemos a Irán, que ha aprovechado pues para atacar objetivos en Afganistán y en Pakistán, ya para extender las cosas un poco más. Todo esto no tiene por qué llegar a nada, pero tampoco podemos excluir que no se produzca una generalización del conflicto. Un panorama verdaderamente, enormemente preocupante. ¿Qué es lo que podemos deducir de todo esto? En primer lugar, que las políticas actuales que se han suscrito en Palestina han fracasado rotundamente. No solamente el proceso de Oslo, que ya estaba atacado de muerte, pero que ahora mismo, desde luego, ya se ve que está claramente muerto, sino también los acuerdos de Abraham, porque esto se produjo en el momento en que se iba a producir la normalización entre Israel y Arabia Saudí, y
También, en cierta medida, porque se ha expuesto de una manera muy evidente la táctica palestina de favorecer a Hamas para socavar a Fatah y a la autoridad palestina y a la OLP. Pero también lo podemos leer de otra manera, que es que este conflicto ha llevado a un éxito parcial de agendas ocultas, o no tan ocultas, tanto de Israel como de Hamas. Por parte de Israel, pues se han encontrado con algo que de alguna manera era inesperada, que era la oportunidad de conseguir, por fin, que mediante el expediente de hacer la vida imposible a la población de Palestina en Gaza, esta población empieza a tener tentaciones que los palestinos no han tenido desde 1948, que es la tentación de irse. De momento lo está impidiendo Egipto, pero quién sabe cuánto tiempo puede durar esto. Y si piensan que pueden deshacerse de los palestinos en Gaza y colonizar aquello como lo tenían antes, empiezan a pensar que pueden deshacerse también de los palestinos en Cisjordania. Mientras todo esto sucede en Cisjordania, en Gaza, en Cisjordania hay un número muy considerable de muertos. Ha habido incursiones israelíes que han producido más de 300 muertos, ha habido más de 6.000 detenidos, ha habido más de 300 ataques de colonos contra pueblos palestinos y en general la situación en Cisjordania también se está haciendo muchísimo más difícil. Pero también de alguna manera Hamas, que nunca se ha parado en considerar el coste humano de las cosas que han hecho, también están consiguiendo algo, porque el ataque feroz del 7 de octubre, con toda su brutalidad y toda su publicidad, lo que buscaba era exacerbar las contradicciones internas de Israel como enemigo colonial. Y puede que lo consiga, porque entre la toma de rehenes, es decir, las fracturas de la sociedad israelí, que siempre ha sido una sociedad muy fragmentada, se pueden hacer mucho más grandes cuando este episodio se acabe. También buscaba mostrar la debilidad de Israel y, en cierto modo, aunque luego lo haya pagado caro, lo ha conseguido. También intenta socavar el apoyo internacional y, aunque en principio ha habido un apoyo muy fuerte por parte de algunos actores internacionales, ahora mismo se está consiguiendo o se está produciendo la situación contraria, que es un rechazo a lo que está haciendo Israel en Gaza, hacer naufragar ciertamente las relaciones entre Israel y Arabia Saudí y consolidar un frente anti-israelí para liberar a Palestina. Hay otro objetivo que me parece que está claro que se está produciendo, que es debilitar a la comunidad internacional occidental en Oriente Medio. Como debido a sus responsabilidades presentes y pasadas, sus actitudes con respecto a Israel no pueden ser fuertes, se está produciendo unas acusaciones en todo el mundo no occidental de hipocresía que son muy difíciles de contrarrestar y, por lo tanto, de pérdida de influencia, no solamente de Europa, sino también de Estados Unidos, lo cual hace difícil pensar que los buenos propósitos de Josep Borrell de imponer una solución de 2 estados en Palestina puedan llevarse a cabo por falta de fuerza de esa comunidad internacional. Las soluciones que pueda haber, yo decía que hay 2 y tú lo dijiste, Alejandro, pero en realidad podemos decir que son 3. Una es la creación de 2 estados. Netanyahu ya ha dicho claramente que no lo van a permitir. El Parlamento israelí acaba de votar que no permitirán que la comunidad internacional lo imponga. No lo han rechazado, contrariamente a lo que salió en los periódicos, pero han dicho que no van a permitir que la comunidad internacional lo imponga. Y además es que ni la autoridad palestina es decir, de momento no los consideran interlocutores y por lo tanto es muy difícil, y además han llevado una campaña de desprestigio constante que les lleva a decir que no tienen un interlocutor para la solución de los 2 estados. De modo que esto yo lo veo extremadamente difícil. La segunda es un Estado unitario en Israel. Pero claro, el problema de un Estado unitario en Israel
que es un país donde hay 7 millones de judíos y 2 millones de árabes, pero luego en Cisjordania y Gaza hay otros 5 millones de árabes, que además tienen una tasa de reproducción más rápida, pues llevaría a que Israel dejase de ser un Estado judío, lo cual me parece una conclusión incluso más difícil de aceptar para Israel que la solución de los dos Estados. La tercera solución, que desgraciadamente no podemos descartar, es que Israel, los elementos más extremistas de Israel consigan su objetivo y expulsen a los palestinos de Gaza y a los cisjordanos de Cisjordania por medio de derramamientos de sangre y conflictos que no podemos ni imaginar, y nos encontramos en una situación que, si la actual es mala, nos parecería que era como el paraíso con respecto a la que se puede provocar. Y paro aquí, que ya llevo 1 hora y cuarto casi. Ya está. Muchísimas gracias. Muchas gracias, extraordinaria la exposición. Y ahora vamos a dar paso a las preguntas. Las personas que deseen participar tienen que levantar su brazo, yo me acerco, les doy el micrófono y pedirles por favor que las preguntas sean concisas y cortas a efectos de que todos puedan participar. ¿Sí? Preguntas. ¿Sí? Todo más que claro, ¿eh? Siempre eso reconforta mucho. Preguntas también pueden ser opiniones, ¿eh? Pero muy cortitas si son opiniones, por favor. Muchas gracias, Tomás. Has abierto una espita también, por otro lado, que es situar el problema de Palestina y el enfrentamiento de Hamás e Israel, pero luego toda la parte internacional que has colado por ahí en un momento determinado, que es el tema de Irán, Siria, Yemen, Mar Rojo, China, India y demás. ¿Tú crees que hay posibilidades ciertas de que el conflicto se internacionalice, vaya avanzando más hacia el este? El punto más peligroso es el sur del Líbano y el norte de Israel, porque hasta ahora han estado tanteándose unos a otros, pero Israel sabe que la milicia chiita del Líbano, Hezbollah, tiene misiles que pueden alcanzar las ciudades grandes israelíes y tiene una cantidad muy grande que posiblemente el sistema de protección israelí contra misiles, que es un sistema muy avanzado, no pudiera detener un ataque masivo por parte de Hezbollah. Si eso se produce, yo estoy convencido que Israel no va a limitarse a machacar el Líbano y destruir Beirut, sino que posiblemente intente atacar las raíces que son los suministros iraníes de Hezbollah, que pasan todos por Siria. Y a partir de ahí, la extensión de todo esto a una guerra regional es una posibilidad que se puede contemplar. Si los ataques israelíes a los iraníes en Siria llegan a un determinado nivel, Irán, que tiene también un arsenal de armas de cohetes muy grande, podría implicarse. Y entonces, es decir, nadie puede saber dónde esto puede acabar. No hay que olvidar que, por ejemplo, en Siria hay una gran base rusa que puede resultar atacada por un conflicto de estas proporciones. De modo que ahí hay un peligro clarísimo. Los demás son chispas que pueden en un momento determinado incendiar cosas en otros lugares, pero ahí hay un peligro muy claro. Una pregunta, ¿Irán está cerca de conseguir la bomba atómica? Pues yo creo que sí, Es decir, desde que Trump boicoteó el acuerdo que permitía inspecciones de la Agencia Internacional de la Energía Atómica y que imponía ciertas restricciones al enriquecimiento de uranio en Irán, no se sabe nada de lo que pasa allí. Pero lo que se supone es que Irán tiene una acumulación de uranio suficiente enriquecido como para hacer una bomba. Y seguramente también los medios para poner esa bomba en un cohete
y lanzarla. Sí, has hablado de tres soluciones, bueno, salidas o alternativas, porque soluciones, desde luego la última no lo es. A mí me espeluzna mucho oír la tercera alternativa, que es la desaparición de los palestinos. ¿Qué impresión tienes tú de si eso, que a cualquier persona medianamente sensible e informada, o no sé, te pone los pelos de punta, te espeluzna? ¿Qué impresión tienes de que eso sería aceptado como si nada, por ejemplo, por Occidente o tolerado por el mundo árabe? ¿Lo toleraría el mundo árabe y lo consentiría? ¿A Occidente le daría igual? Bueno, desgraciadamente hay precedentes. En el año 48, en la independencia de Israel, los israelíes expulsaron a 800.000 palestinos. Ya. Estos se instalaron fuera del territorio que ellos controlaban, en Jordania, en el Líbano, en Siria, y parte en Cisjordania y parte en Gaza. Los expulsaron tranquilamente de sus tierras, de modo que eso ya lo han hecho. Ahora son muchos más, y expulsarlos sería un negocio muchísimo más sangriento. Pero eso no impide que haya ministros del gobierno israelí que lo estén diciendo ya, que lo que tienen que hacer es expulsar a los palestinos de Gaza. Protestarían, pero el problema que tienen es cómo pueden obligar, cuál sería el mecanismo para no tolerarlo. Yo no lo veo nada claro. El único problema es que eso, lo que es seguro, conduciría a una guerra generalizada. Y por lo tanto hay un interés muy claro por parte de la comunidad internacional para evitarlo. Pero bueno, yo ya le he dicho como una opción que desde luego en el gobierno israelí sus ministros la plantean con respecto a Gaza y la quisieran plantear con respecto a Cisjordania, donde echarlos sería mucho más fácil, porque así como Egipto posiblemente no vaya a aceptar que los palestinos se vayan a Egipto, los palestinos de Gaza, Jordania no tiene la capacidad de evitar si Israel los empujara de esta manera tan brutal. De todas maneras, yo personalmente pienso que esto es extremadamente improbable. Si la locura se apodera ya finalmente de todos, podría suceder. Podemos notar que, sin embargo, les están haciendo la vida imposible tanto a los de Gaza, de una manera brutal, como a los palestinos de Cisjordania, cuyas condiciones de vida son imprevisibles, sometidos a la arbitrariedad, pobreza, en fin, malas. Sí. ¿Usted cree que la opinión pública israelí está como una piña al lado de su gobierno? ¿O hay sectores en la población israelí que estarían por otra solución que no pasara por el estado de excepción permanente y todas esas barbaridades que nos ha contado que hacen con ellos? Bueno, en las encuestas de opinión que se están haciendo ahora, porque Israel está pulsando a su opinión constantemente, es un país de mucho debate, no tienen miedo al debate. Salen cifras de apoyo a la política de guerra de estos momentos de un 80% más o menos. Uno lo puede mirar por el otro lado, que es que incluso en esta situación de extremada presión por parte de los medios, los partidos políticos y la población en general, hay todavía un 20% de la población israelí que se opone a lo que el gobierno está haciendo. Israel siempre ha sido un país en el que ha habido mucha gente que se ha enorgullecido de su alto carácter moral, y esa gente sigue existiendo. Es que mucha gente es indiferente a estas cosas, pero sigue existiendo, y desde hace mucho tiempo se han visto privados de ningún canal político que les permita esperar de ninguna manera que puedan ocupar el gobierno en ningún futuro previsible. A mí me comentaron en Estados Unidos que los israelíes tenían una fuerza muy, muy grande dentro de los distintos gobiernos
de Estados Unidos. Los israelíes tenían una fuerza muy importante dentro de los distintos gobiernos de Estados Unidos. Entonces, ¿de qué forma tienen la fuerza para que se vea ahora tan claramente que Estados Unidos no tiene una fuerza tan enorme para para dar órdenes a los israelíes y todo eso? Porque Estados Unidos se está manteniendo bastante al margen. Bueno, bastante al margen, excepto que cuando hay resoluciones en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas pidiendo un alto el fuego, los Estados Unidos lo vetan estas resoluciones, es decir, que impiden que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas pida el alto el fuego. De modo que lo que pasa es que en Estados Unidos, que tiene una sociedad civil de una extraordinaria vitalidad, lo que se está viendo ahora mismo en Gaza causa horror a gente muy activa y de alguna manera el gobierno de Estados Unidos tiene que responder a eso. Si lo vamos a ver en términos electoralistas también, hay ciertos estados claves para la elección del presidente, como Michigan o Ohio, donde hay una población árabe importante que siempre ha apoyado al Partido Demócrata y que ahora se está distanciando del Partido Demócrata, de modo que también hay algún aliciente de cara a la elección presidencial que les puede llevar a esto. Pero ya expliqué antes que, tal como está constituido el sistema político americano, que un político se oponga a Israel es algo que es extremadamente difícil. Tiene que tener verdaderamente mucha valentía y la certeza casi absoluta de que no lo van a reelegir. Pero porque, ¿qué dominio tiene el dinero que... No. Bueno. Pero bueno, ya dije que esto merece... ¿Por qué sucede esto en Estados Unidos? Esto merecería un capítulo aparte. Pero es un proceso que lleva ya bastante tiempo y en el fondo se trata de una utilización muy inteligente del poder de un lobby. No es un poder económico. Hola, buenas tardes. De las 3 posibles soluciones que has mencionado para solucionar el conflicto, si obviamos, lógicamente, la del reconocimiento de 2 estados, estamos en lo que podríamos llamar un genocidio en estos momentos, ¿no? Entonces, dentro de lo que es este genocidio, en los países árabes, el mundo árabe, que ha reconocido últimamente al Estado de Israel, como Marruecos, la misma Arabia Saudí que acabas de comentar y Egipto también, estos países no tienen nada que decir con respecto a lo que está ocurriendo. Si el conflicto se prolonga en algún momento determinado, ¿la Unión de Países Árabes puede o debe hacer algo para contrarrestar todo esto? Es un tema bastante complejo y no hay una unidad total de países árabes. Por ejemplo, uno que hubiera apoyado totalmente a los palestinos y hubiera intentado por todos los medios que se produjera una reacción conjunta del mundo árabe es Siria, pero Siria en el estado en que está no se puede permitir absolutamente nada. Otro sería Egipto. Egipto bastante tiene con evitar que se le venga encima la avalancha de refugiados. Los demás, pues vamos a ver, Marruecos, hay que entender que hay una fuerte emigración judía, judíos marroquíes en Israel. Y Marruecos nunca echó a sus judíos y ha mantenido siempre unas relaciones excelentes con ellos. Si acaso yo creo que tiene más conexiones Marruecos con Israel a través de sus judíos que con los palestinos. Otra cosa es que de boquilla se vean obligados a decir y a apoyarse en nociones fundamentales de humanidad. Arabia Saudí está frustrada porque no ha podido concluir ese acuerdo con Israel. A Arabia Saudí nunca le han importado los palestinos en absoluto. En la época de la Guerra del Golfo echó a todos los trabajadores palestinos de Arabia Saudí sin ningún problema. Pero ahora mismo les interesaba mucho el acuerdo con Israel porque tienen la posibilidad de tener muchísimos negocios en común en áreas tecnológicas punteras que los saudíes necesitan para hacer una transición más allá del petróleo.
Y además tenemos que, ¿quiénes apoyan ahora mismo a los israelíes con acciones armadas en el Mar Rojo? Los hutíes, que son enemigos mortales de los saudíes. Como digo, no hay una posibilidad de reducir el mundo árabe a una entidad común. Irak es un país que tiene muy pocas posibilidades de acción, los demás son pequeños. No veo yo que en estos momentos vaya a haber. Creo que es mucho más posible que haya apoyo en Europa que por parte del mundo árabe. Sí, vamos a ver, estamos hablando mucho de Estados Unidos. Yo creo que claramente Estados Unidos siempre ha apoyado a Israel y siempre lo va a apoyar. A mí lo que me sorprende es que, sobre todo la parte de Europa, que si vemos Francia, Alemania, ningún país europeo es capaz de oponerse a lo que está pasando, ¿no? Es decir, que lo que yo estoy viendo es que todo Occidente está ya en una fase un poco de decadencia y no sé si este conflicto va a acelerar eso, ¿no? Es decir, Occidente se va a encontrar solo, porque todos los países árabes, aunque Palestina sea su mala conciencia, pero no pueden ir totalmente con Israel, ¿no? Entonces, la pregunta que me hago yo es un poco eso. Yo entiendo lo de Estados Unidos, no entiendo mucho que Europa no dice nada, defiende a Israel prácticamente. España quizás es un poco la única pero tampoco se puede oponer, ¿no?, a Estados Unidos. Eso por una parte. Y por otra parte, a nivel geoestratégico, me pregunto, no sé si es verdad o no, pero he oído que en Gaza habría reservas de gas, ¿no? Y ahí entramos en otro tema que es, no hay intereses estratégicos que no vemos nosotros, ¿no? En ese sentido. Bueno, voy a primero el tema del gas. Es cierto que en el Mediterráneo oriental hay grandes reservas de gas bajo el mar, pero es un área muy grande que incluye las costas de Israel, las costas de Chipre y, en cierto modo, también las costas de Gaza. Pero no es gas de Gaza, es una reserva marina más grande. Israel lo tiene totalmente controlado, tiene dominado al Líbano, que también participa en esto, tiene acuerdos con Chipre y a Gaza también la tiene dominada, de modo que para ellos esto no es ningún problema. La cuestión de Europa. Bueno, en Europa se han opuesto de una manera clara y vehemente, que yo sepa, España, de una manera bastante clara, Irlanda, uno puede preguntarse sobre el peso político de Irlanda, pero de todas maneras lo han hecho, Francia también se ha opuesto, y eso que Francia, que tiene la mayor población judía de Europa, y una población musulmana muy considerable, tiene que andar con mucho cuidado porque se pueden producir fracturas internas, pero también se ha opuesto. Otros no me consta tanto. ¿Quiénes están totalmente a favor de Israel sin fisuras? Ya lo dije, Alemania, Austria, República Checa, Hungría, y otros pues prefieren no pronunciarse. Estamos hablando de países individuales, porque no podemos hablar de la Unión Europea, porque la Unión Europea en materia de política exterior solamente puede tomar decisiones por unanimidad. Y si ya tenemos un grupo de 4 países por lo menos que no van a acatar esa unanimidad, la Unión Europea no puede actuar. Bastante ha actuado a través de su alto representante, que es Borrell, que ha dicho las cosas bastante claras. Me sorprende que lo haya dicho y que no haya suscitado unas protestas muy vehementes. Eso ya dice que la opinión pública europea está, de alguna manera, está calando el horror, incluso en países como Alemania, porque si no, Alemania le hubiera echado una bronca pública a Borrell. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Y Rusia? ¿Cuál es la posición? Bueno, la posición de Rusia es condena de Israel y apoyo de los palestinos, pero sabiendo que esto en el fondo no significa nada. El interés de Rusia ahora mismo en esa zona
es que tienen una base naval en Siria y la quieren proteger de todas las maneras posibles. Su intervención en Siria ha estado muy determinada por eso y este es el interés máximo de Rusia. Si pueden quedar bien y hacer quedar mal a Occidente, pues mil sobre hojuelas, pero no es que tengan un interés inmediato en este tema. Muy bien, Tomás, queremos agradecerte infinitamente esa maravillosa exposición, nos has ilustrado bastante bien. Quiero presentarte a nuestra presidenta Isabel Tur, que tiene un pequeño detalle. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un beso, sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Y recordarles a todos que el próximo jueves estaremos también aquí con una conferencia, sería Raquel Cornieles.